Bienvenido a Bocaditos. Hoy os traigo una recopilación de 5 postres para preparar en estas fiestas de Halloween. Os dejaré la lista de ingredientes en la cajita de información. Empezamos con el primero, unas escobas de hojaldre rellenas de chocolate. Empezamos derritiendo nuestro chocolate en el microondas. Extendemos una placa de hojaldre rectangular y le ponemos nuestro chocolate a la mitad inferior de nuestra masa. Lo repartimos bien con ayuda de una espátula. La cubrimos plegando la otra mitad de hojaldre encima. Dividimos la masa en 6 partes iguales y hacemos cortes verticales aproximadamente de 1 centímetro de ancho, sin llegar a la parte superior de cada cuadrado. Colocamos un palito de pretzel en la parte superior y enrollamos la masa alrededor, abriendo las tiras suavemente para dar forma a las escobas. Las iremos colocando sobre una bandeja de horno que tenemos forrada con papel de horno y las vamos pincelando con un huevo batido y espolvoreamos con azúcar moreno. Las llevamos al horno que tenemos precalentado a 180 grados durante unos 15 minutos. Y listas para comer. Son ideales para fiestas de Halloween para dejar a tus invitados hechizados. Empezamos con el relleno. Ponemos 100 gramos de queso crema, añadimos una cucharada de vainilla, 15 gramos de harina, 40 gramos de azúcar y lo mezclamos todo con unas varillas manuales. Le echamos un poco de colorante rojo y lo mezclamos para conseguir un color bien rojo. Pasamos esta mezcla a una manga pastelera e iremos formando unas bolas. Una vez acabadas las llevaremos al congelador. Ponemos 240 gramos de mantequilla, 60 gramos de azúcar, 2 huevos a temperatura ambiente, una cucharada de vainilla y lo mezclamos bien con unas varillas eléctricas. Una vez esté bien mezclado, le añadimos la harina en 2 o 3 tazas. Y lo seguiremos mezclando con las varillas. Después incorporamos 15 gramos de maicena, 40 gramos de cacao en polvo y 5 gramos de levadura en polvo. Lo acabamos de mezclar bien. Cuando veas que las varillas se atascan, es momento de mezclarlo manualmente. Y lo acabamos de mezclar con las manos. Haremos una bola gigante. La envolvemos en papel del film y lo llevamos a la nevera unos 10 minutos. Vamos cogiendo porciones iguales y vamos introduciendo en el medio la masa que tenemos congelada. Le daremos forma redonda y la aplastamos bien. Las iremos colocando en una bandeja de horno y le damos unos toques con los adornos que más te gusten. Las llevamos al horno a 180 grados durante 12 minutos. Y ya están listas para comer. Son tan deliciosas como espeluznantes y estoy seguro que serán un gran éxito en tu próxima fiesta. Ponemos 180 gramos de chocolate junto con 140 gramos de mantequilla y lo derretimos en el microondas en intervalos de 20 segundos hasta conseguir esta consistencia. Añadimos 2 huevos a temperatura ambiente y lo mezclamos. Incorporamos 60 gramos de azúcar, 80 gramos de harina y lo removemos bien. Seguidamente 15 gramos de cacao, lo seguimos mezclando. Y media cucharada de café soluble que le dará un toque increíble. Lo reservamos.
Ahora vamos con la tarta de queso. Ponemos 250 gramos de queso crema, 60 gramos de puré de calabaza, un huevo a temperatura ambiente, 50 gramos de azúcar y una cucharada de vainilla. Lo mezclamos con unas varillas manuales. Volcamos 3/4 partes del brownie de chocolate al molde que tenemos forrado con papel de horno. Lo repartimos bien por todo. Encima la tarta de queso y lo repartimos bien por todo el molde. Y por encima la masa de brownie que hemos reservado y lo extendemos con un palillo haciendo un dibujo. Lo llevamos al horno a 180 grados durante 30 minutos. Y cuando esté frío, ya lo podemos cortar. Y listo para comer. Ha quedado increíblemente bueno. Es otra idea para este Halloween, para dar un toque de magia en tu mesa. Prepárate para hechizar a todos con esta receta terroríficamente deliciosa. Batimos 150 gramos de mantequilla más 80 gramos de azúcar glass con unas varillas eléctricas hasta obtener una masa cremosa. Añadimos un huevo, una cucharada de vainilla y batimos unos minutos más. Añadimos 250 gramos de harina y 8 gramos de levadura en polvo. Mezclamos con una espátula hasta integrarlo todo. Envolvemos la masa en papel film y la guardamos en la nevera 30 minutos. Pasado el tiempo de reposo, sacamos la masa de la nevera, le ponemos un papel vegetal encima y le pasamos un rodillo para conseguir un grosor de medio centímetro aproximadamente. Cortamos círculos de masa para hacer unas calaveras. El sobrante de masa lo guardamos. Le hacemos unos orificios para los ojos, una nariz y una boca. Y cortamos un poco los laterales. Y así han quedado. Las llevamos al horno a 180 grados calor arriba y abajo durante 10 minutos o hasta que los bordes empiecen a dorarse. Con la masa sobrante cortamos unos corazones, los dividimos por la mitad para que nos queden unos fantasmas. Acabamos haciendo un agujero para la boca y 2 ojitos. Así han quedado nuestros fantasmas. Los llevamos al horno a 180 grados durante 10 minutos. Sobre las galletas que no tienen orificios extendemos una cucharada de mermelada de fresa y las que tienen los agujeros les polvoreamos azúcar glass y las colocamos encima. Hacemos lo mismo con las galletas de fantasmas. Y listas para comer. Así nos han quedado nuestras terroríficas galletas de Halloween, de fantasmas y calaveras. Cocemos 500 gramos de boniato, los ponemos en un bol y los chafamos. Añadimos 500 gramos de almendra molida, lo haremos en 2 o 3 tandas. Lo mezclaremos bien. Añadimos 500 gramos de azúcar, este lo haremos en 2 tandas. Lo mezclamos. Una vez esté todo integrado, agregamos 2 yemas de huevo. Lo seguimos mezclando hasta conseguir una masa homogénea. Lo ponemos en papel film y lo llevaremos a la nevera unas 6 o 8 horas, o mejor de un día para otro. Yo lo he dejado toda la noche. Lo vamos a dividir en 5 porciones iguales, para hacerlas de distinto sabor. Empezamos a hacer bolitas. Cogemos una cuchara para hacerlas todas del mismo tamaño. Estas van a ser de almendras.
Las hacemos rodar en la clara de huevo y las rebozamos con almendra troceada. Y las vamos poniendo en una bandeja de horno. Ahora las vamos a hacer de piñones. Os voy a dar un truco para que se enganchen los piñones más fácilmente. Batimos un huevo y mezclamos los piñones. Los dejamos reposar 1 hora y media y así se enganchan con más facilidad. Una vez estén todas colocadas en la bandeja de horno forrada con papel vegetal, las pintamos con un huevo batido. Las llevaremos al horno a 200 grados, calor arriba y abajo, durante 10 minutos. Mientras seguimos con las demás. Ahora sabor a coco. A nuestra masa le añadimos 3 cucharadas de coco. Lo mezclamos. Ahora hacemos bolitas y las remozamos en coco rallado. Ahora toca sabor a chocolate. Le agregamos 2 cucharadas de cacao en polvo. Lo mezclamos. Hacemos bolitas del mismo tamaño y las rebozamos en azúcar glass para que nos queden caraqueladas. Estas de chocolate le vamos a dar un pellizco con 3 dedos para darle otra forma diferente. Y por último haremos las de sabor a café. Ponemos 2 cucharadas de café soluble a nuestra masa, la mezclamos y haremos forma de croqueta. Y después con un palillo le hacemos una abertura para simular un grano de café. Las llevamos al horno, calor arriba y abajo, a 200 grados durante 10 minutos. Y aquí las tenéis, de 5 sabores para todos los gustos, para poder compartir con amigos y familiares durante las celebraciones de la Castañada o de Todos los Santos. Espero que hayas disfrutado de estas recetas y que te sientas inspirado para sorprender a tus invitados en la noche de brujas. Si os ha gustado, no olvides darme un like y suscríbete a mi canal. Os deseo a todos un Halloween lleno de diversión y deliciosos postres de miedo. ¡Hasta el próximo vídeo!